Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Les saluda Nina Verónica Llerena, su abogada de inmigración y familia. El día de hoy voy a estar respondiendo una pregunta que está siendo hecha constantemente en la oficina. Y es que está sucediendo que en algunos casos las personas que están listas para hacer su ajuste de estatus dentro de Estados Unidos para recibir su tarjeta verde o Green Card no están recibiendo fecha para la entrevista. De acuerdo al manual del USCIS, toda persona que está aplicando para obtener el ajuste de estatus dentro de Estados Unidos debe ser entrevistada, con la excepción de que el USCIS puede dispensar o perdonar el requisito de la entrevista. Y esa dispensa ocurre caso por caso, bajo el análisis de caso por caso. ¿Quién toma la determinación? Generalmente es el oficial que tiene a cargo el caso. Y en algunos momentos, en algunos casos, requiere además que un supervisor apruebe esta dispensa. ¿Por qué tiene que ocurrir una entrevista? Es en el momento de la entrevista de ajuste de estatus que el oficial tiene la oportunidad de verificar la información que ha sido colocada en las aplicaciones. Y generalmente para las entrevistas debe aparecer tanto el peticionario o ciudadano americano o residente legal permanente, que es quien está solicitando a su familiar para que pueda hacer el ajuste de estatus dentro de Estados Unidos, y además debe aparecer el aplicante a este beneficio, que sería el ciudadano extranjero. Además, durante esta entrevista, el oficial puede verificar las huellas, puede hacerle las preguntas del caso, puede determinar si es que hay un fraude en el caso y puede verificar las preguntas de seguridad nacional. ¿En qué casos ocurre que se puede hacer una dispensa de este requisito? Como esto se determina en caso por caso, y ahora más con el COVID-19, los oficiales del USCIS están eligiendo no invitar a la entrevista, no solicitar, no requerir esta entrevista en ciertos casos. ¿Cuáles son estos casos? Por ejemplo, si el oficial del USCIS determina que el aplicante es claramente inelegible para este proceso, entonces no otorga la entrevista y deniega el caso. Además, el USCIS pudiera determinar que los hijos solteros menores de 21 años de ciudadanos americanos no aparezcan para la entrevista, es decir, le dispensan. También ocurre esta dispensa generalmente, sobre todo en estos momentos, en el caso de padres de ciudadanos americanos. Y también en el caso de hijos solteros menores de 14 años de residentes legales permanentes. Sin embargo, el USCIS, como hace la determinación caso por caso, pudiera determinar que su caso sí requiere la entrevista. Además, también el USCIS puede determinar la dispensa de aquel aplicante ciudadano americano que es personal militar que ha sido enviado al extranjero para que no tenga que regresar para el día de la entrevista. Sin embargo, el aplicante o ciudadano extranjero sí requiere aparecer en la entrevista. El USCIS hará su mayor esfuerzo para coordinar la entrevista antes de que este personal militar que va a ser enviado al extranjero pueda atender a la entrevista antes de partir. También ocurre que en el caso de peticionarios ciudadanos americanos que se encuentran encarcelados, pues el oficial del USCIS observará todas las circunstancias del caso y podría determinar que no requiera que la persona ciudadana americana que se encuentra encarcelada aparezca en la entrevista. Pero
el aplicante o ciudadano extranjero sí debe atender a la entrevista. También el USCIS pudiera determinar que si ocurre una enfermedad o incapacidad, sea tanto del aplicante como del beneficiario o ciudadano extranjero, pudiera determinar, basándose en todas las circunstancias de esta enfermedad o incapacidad, de dispensar a una o ambas partes de la entrevista. Sin embargo, en este caso sí requiere que un supervisor apruebe esta dispensa. Si el tema les pareció interesante, si ustedes creen que lo pueden compartir, que conocen de alguien que le pudiera interesar, pónganlo en sus redes sociales. Si el tema les gustó y quieren que ahonde más acerca de lo que es la entrevista con el USCIS, póngale el dedito para arriba para que yo pueda saber y hablar más sobre este tema.